eterno y el todopoderoso le bendiga, hermano. Aquí nuevamente su hermano Sonny con un estudio más de las Sagradas Escrituras. Es claro que vivimos en los tiempos difíciles y el mundo se está haciendo muchas preguntas, así mismo el pueblo de Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia de Dios? Acompáñanos en este estudio. Le invito, hermano, a que busquemos en el libro de San Mateo 24:42. Así dice la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En San Mateo 25, del 1 al 13, así dice. He aquí una parábola muy importante que debemos saber interpretar, y es lo que va a estar sucediendo pronto, y se está dando a nivel de las iglesias, ¿no? Debido a que no estamos apercibidos de los tiempos y de lo que viene en el futuro, muy cercano. Así dice en San Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es necesario estudiar la palabra para saber cuándo se le habla a la iglesia también y cuándo se le habla a los judíos. Que esto actualmente hay siempre confusiones y malinterpretaciones, porque hay unas profecías que son específicas para el pueblo de Israel, hay otras que son para la iglesia. Y no es la doctrina del reemplazo como muchos han predicado por ahí y enseñan, de que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel. No, eso no es así. Si buscamos en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es que un pueblo sea mejor que el otro. Los dos pueblos pertenecen para Dios. Los dos pueblos se unen en uno, pero no es que son profecías que se van a dar en orden, unos para el pueblo de Israel y otras son para la iglesia. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí en la parábola de la higuera? Vimos que fueron 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, todas, dice la palabra de Dios, que cabecearon, todas se durmieron. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy actualmente? El pueblo de Dios vive bajo otras expectativas o están dormidas, porque la parábola dice que se durmieron todas. ¿Y dónde? ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios actualmente? ¿Están llevando el mensaje del evangelio verdadero o están llevando un evangelio adulterado y diluido? ¿Qué está pasando en la iglesia? No creas que por tus obras vas a ganar el cielo. Podrás haber ganado muchas almas. ¿Y qué pasó contigo? Necesitas enfrentar la verdad. Necesitas mejorar todo aquello que está corrompiendo tu vestidura blanca. Tienes que mejorar eso. Pues entonces tenemos que estar velando todos los días. A cada momento hay que estar velando y pensando en las cosas que han de venir y las que nos esperan allá arriba en los cielos. Porque así lo dice en la Escritura, no hay diferencia entre judío y griego.
al desglosar todo esto, vamos a ir entendiendo que a veces no podemos leer de corrido la lectura bíblica, sino hay que analizar parte por parte. Hay profecías que son para Israel. Se piensa que las profecías son las mismas, tanto para Israel y para la iglesia. Por darte un ejemplo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, más bien en los colegios, todos nos vestimos iguales, ¿verdad? Ponemos un t-shirt, una camisa o un suéter distintivo del colegio con un pantalón de tal color. Estamos todos en el colegio, pero no todos somos iguales. No hay diferencia entre el judío y para el griego, así lo dice la Escritura en Romanos 10:12. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan. Así dice la Escritura, no hay diferencias. Entonces, el que es el mismo es Dios con todo lo que le invocan. Dios es el mismo de ayer, hoy, por siempre. Y si buscamos la definición de lo que le invocan, es similar y es semejante a lo que adoran o llaman, de acuerdo a la concordancia Strong. En ocasiones Dios habla a la iglesia y otra vez se habla al pueblo judío. Se nos enseña gramática en la escuela, qué es lo que es un artículo, qué es lo que es sujeto, qué es el predicado, qué es el verbo, y así sacar conclusiones y dar una buena interpretación, que en otro término ya más teológico se habla de exégesis, como se habla, la interpretación de las Escrituras. Los gentiles somos todos nosotros. Miren este misterio. En Romanos 11:25, ¿qué nos dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos nosotros, hermanos. La mayoría, somos un montón. Una cantidad innumerable, incontable diría yo. Entran los gentiles y luego el conocimiento va a llegar a Israel. Primero entran los gentiles. Miren, hermano, ahí vamos a ver lo que es lo postrero y quién es lo primero. Hay gente que comienzan a confundir a los cristianos diciéndole que le van a decir la verdad y lo dicen como si fuera un secreto y nunca citan la Biblia. Hay que hablar con la Sagrada Escritura en mano, hermano. Pero a esto tú necesitas conocer la Sagrada Escritura, necesitas conocer la palabra de Dios. Así lo dice en Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí está la clave de una clave muy importante. Así dice en Mateo 20:16. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aquí está la clave, hermano. ¿Quiénes son los postreros? Israel. ¿Y quiénes van a ser los primeros? La iglesia. Es cierto que vivimos ahorita mismo en unos tiempos muy difíciles, de mucho temor, de mucho miedo, dado a la pandemia que está azotando a la humanidad actualmente. El pueblo de Dios se hace muchas preguntas. Estamos ya en la semana 70, estamos viviendo el tiempo de la tribulación o la gran tribulación. ¿Qué nos espera? ¿Qué les espera a la humanidad? Hay un sinnúmero de preguntas que se están haciendo ahorita mismo. Si ya se dio el rapto, no se dio el rapto. ¿Cuándo será el rapto? ¿Será el final de la tribulación? Entonces, si tú no estás basado y plantado en la Sagrada Escritura, vas a tener muchas dudas, hermano. Y todo esto no es motivo para que tú vivas en un mundo de inseguridad y vivas nervioso, porque el cristiano no debe estar nervioso en estos momentos. Al contrario, debe estar contento porque sabe que se aproxima la llegada de nuestro Mesías. Entonces, los discípulos también le hicieron muchas preguntas al maestro. Aquí vemos en Mateo 24:3 y vamos a estudiar 3 preguntas vitales, 3 cosas que se preguntaron ellos, que vamos a tratar de contestar las 3 preguntas y lo vamos a hacer de la número 3 hacia la número 1. Y así dice en Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1.
¿Y qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. ¿Y del fin del siglo? Pregunta número 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? Estas son las 3 preguntas que le hicieron los discípulos al maestro. Y así mismo vamos a irla desarrollando. Vamos de esta número 3 pregunta en adelante. La iglesia está haciendo muchas preguntas ahorita mismo. Se preguntan los discípulos, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin? Cuando te hablan del fin, la gente relaciona todo el fin con el Apocalipsis. La gente cuando le hablan Apocalipsis entran en una crisis nerviosa y un terror, un pánico, porque relacionan de una vez Apocalipsis, fin. Pero déjeme decirle que la palabra Apocalipsis necesitas interpretarla y buscar el origen, qué significa esta palabra Apocalipsis. La traducción dice que el significado es quitarse el velo, quitarse las vendas de los ojos. Entonces cuando tú ves la verdad. Pero déjeme decirle que todo aquel cristiano que no conoce el libro de Apocalipsis no debe ser llamado cristiano. ¿Por qué? Porque así lo dice Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, a su siervo Juan. Este es un libro directo de Jesucristo, de Yeshua, nuestro Mesías. Es un libro directo advirtiéndonos de todos los eventos que vendrían en los tiempos finales. Pero no quiere decir que es el fin. Apocalipsis es el libro que cierra el canon de la Biblia, el libro de las revelaciones en inglés. Pero este libro nos orienta y se complementa con todas las profecías de los otros profetas, así como de Daniel, Jeremías, Ezequiel. Todos esos libros complementan las profecías, porque Jesucristo es la profecía, es el espíritu de la profecía. Así lo dice la Sagrada Escritura y lo vamos a ver más adelante. Y así dice en Mateo 24:3. Se hicieron estas 3 preguntas. Hay terror ahorita mismo en la humanidad por la pandemia, el coronavirus. La gente anda asustada ahorita mismo aquí en nuestro país, Panamá. No hay cama disponible en la UCI. Ahorita mismo tú puedes tener todo el dinero del mundo y si te está muriendo no te puedes atender, no puedes ir al hospital. No tienes el acceso aunque tengas dinero, porque las camas están ocupadas por otros pacientes que están intubados. No hay camas disponibles. Ahorita mismo el que se enferma lo mandan para su casa a morir. No hay manera, no hay forma de que obtenga una cama. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? La iglesia está orando, la iglesia está buscando, la iglesia está velando, o están dormidas como las 10 vírgenes que se durmieron. Solamente las 5 que fueron prudentes, fueron las que despertaron a la medianoche cuando tocó el aviso. Pero todo esto no es el fin, hermano, lo que estamos viviendo. Esto es apenas, estos son lo que habla la palabra de Dios. Son los dolores que están iniciando. Así dice en Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué está diciendo ahí? Que no nos preocupemos, que no estemos preocupados. Si estamos creyendo y estamos buscando a Dios de verdad, no tenemos que tener este tipo de preocupación, porque la sangre de Cristo nos protege. Ese es nuestro escudo contra todas las cosas de la enfermedad y las pestes. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchos han tratado de predecir el final de nuestra historia, el final de nuestro planeta. Que si el calendario maya, etcétera, etcétera. Todas estas cosas vienen haciendo un acumulamiento de incertidumbre, un acumulamiento de preocupaciones, que muchas personas llegan a quitarse la vida porque no soportan la incertidumbre. Ahorita mismo muchos médicos también se suicidan, se quitan la vida porque se encuentran tan vulnerables, se sienten incapacitados para ofrecer la ayuda que necesitan los pacientes y recurren al suicidio. Hay 3 cosas que Dios no te va a perdonar. 1,
que te quite la vida o cometa suicidio. Número 2, que blasfemes contra el Espíritu Santo. Número 3, que te impongan la marca de la bestia y tú lo aceptes. Esas son 3 cosas que Dios no te perdona. Pues los tiempos que estamos viviendo, hay guerras, hay pandemia ahorita mismo, pero esto no es el fin. Al hombre le preocupa mucho cuándo será el fin. Cuando escuchan las palabras Apocalipsis se asustan. Pero deben conocer que la respuesta está en la Sagrada Escritura. ¿Cuándo va a ser el fin entonces? La respuesta, busquémosla en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escuche, ahí está la respuesta. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando el evangelio alcance todo nuestro planeta. Cuando alcance todo nuestro planeta, ahí será el fin. Hay predicadores que confunden a los creyentes, no saben el orden cronológico de los eventos. Y entonces, mucho por eso que no, en la iglesia no se predica de los tiempos finales, no se predica de la semana 70 de Daniel, no se predica de la tribulación, de la gran tribulación, y desconocen la cronología de los eventos que se darán tanto en el cielo como en la tierra en esa semana 70, que son los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. ¿Cuándo será el fin del siglo? Cuando sea predicado el evangelio a todas las naciones. Al final el evangelio es predicado por los judíos y más hacia el fin por un ángel. Y ahí lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Vamos a verlo ahora. El fin llegará cuando el evangelio cubra a todo el mundo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta era la gran comisión que se le dejó a la iglesia de Cristo. No es instaurar el reino sin el rey presente, como un montón de iglesias están haciendo ahorita mismo. Quieren imponer el reino de Dios y el reino no ha llegado todavía. Y lo están haciendo más bien para hacer mercadería de la palabra de Dios. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Al final el evangelio será predicado por un ángel, hermano. Ahí lo dice. Un ángel que sale de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Aquí en Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí un ángel es el que sella a los judíos en la semana 70. Aquí en este periodo van a haber muchos convertidos en la semana 70, pero serán asesinados. ¿Por qué? Porque los primeros van a salir en el primer viaje. ¿Cuál es el primer viaje? De los salvos que están vivos en el rapto. Ese es el primer grupo. Y ese es el que nos queremos ir todos, hermanos. Ese es el boleto seguro. Porque en la semana 70, a la mitad, donde el anticristo entra en acción y con todo su poder, su poderío, va a ser para eliminar a todos aquellos que quedan. Y van a perseguir a esos 144,000 y serán eliminados. ¿Quiénes son esos 144,000? Son 12,000 de cada tribu de Israel, que son 12 tribus. Todas aquellas tribus que han sido dispersadas, porque en la gran tribulación ellos serán dispersados por todo el mundo. Entonces todo el mundo va a querer tener a un judío cerca, porque sabe que el que está cerca de un judío está con Dios. ¿Sabías eso? Bueno, en ese tiempo ellos van a ser todos asesinados. Sí, por ahí dicen que no, que ellos permanecen vivos todos. No. Tienen que leer bien la Sagrada Escritura. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escucha. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Esto qué quiere decir aquí, hermano? ¿De quién está hablando aquí? Número incontable, nadie podía contar. Ajá.
Cuando venga el evangelismo, por los judíos muchos se van a convertir. Después esta preposición que significa un tiempo más tarde. ¿Quiénes son estos entonces? Son los que salen de la gran tribulación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es la respuesta de quiénes son esos, ese grupo de incontables. Entonces van a ser bastantes. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios, clarito, hermano. O sea, que en ese tiempo van a haber salvos también, pero tendrán que dar su cuello. Sí, señores, porque para ganar la vida tendrán que perderla. Esta es la respuesta. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían. Mire, hermano, aquí tenemos en el quinto sello, y eso es lo que está viendo Juan en la revelación en ese momento, en el quinto sello, y ve que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y ahí había un montón de almas también. Estos son los que salen de la gran tribulación, junto a los que salen en Apocalipsis 6:9. Estos van a morir para ser salvos, a diferencia a los vivos salvos del rapto. Y aquí, hermano, aquellos que dicen y condenan que no, que el rapto es algo ficticio, que no lo dice la palabra de Dios, búsquenlo aquí. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nos encontraremos con ¿quién? Con Yeshua, con Jesús, en las nubes. Ahí nos vamos a encontrar con Él. Los que tienen esa señal van a predicar por las naciones. Mira aquí en Isaías 66:19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Esta señal, los que tienen esa señal van a predicar por las naciones y las costas por donde no se escuchó la palabra de Dios. En Isaías 66:19, esto será después del rapto o el arrebatamiento, y pondré entre ellos señal. Esto será después del rapto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Todos van a querer tener a un judío cerca, hermano, en sus casas, porque Dios está con ellos. Al final de los tiempos, el que llevará el evangelio es un ángel, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El que intente predicar en el periodo de los 42 meses, definitivamente será asesinado, será decapitado. Y para esto entonces Dios va a mandar a un ángel para que vaya a predicar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está clarito, hermano. Este ángel volará por los cielos predicando, porque a los otros todos fueron vencidos, fueron asesinados. Cuando Jesús descienda de los cielos y ponga sus pies en el monte de los olivos, miren lo que va a pasar. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, quien traspasaron, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Es una profecía que se va a cumplir, hermano. Los judíos que estén en Jerusalén serán los últimos salvos del fin. Y esto vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Siempre
El pueblo ha pedido señales. Siempre se ha decidido por pedir una señal. Pues hay señales tanto para el rapto y hay señales tanto para la segunda venida, las cuales estamos hablando que son dos eventos diferentes, no son el mismo evento, son eventos separados, hermanos, y tienen cada uno sus características. El Señor nos da señales antes del arrebatamiento, durante el arrebatamiento, durante la semana 70 de Israel y en la segunda venida de Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El pueblo de Dios siempre ha pedido señales. Los discípulos le pidieron al Señor: ¿cuáles son las señales que habrán de tu venida, Señor? Así como hay señales del rapto, hay señales también de la segunda venida. Señales antes del rapto, hermano, son importantes también. Mira aquí en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, diferentes lugares. El versículo 8 deja claro que cuándo y qué se está refiriendo a esto. En el versículo Mateo 24:8 dice: y todo esto será principio de dolores. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Yeshua advierte que nadie nos engañe, por eso es necesario conocer la palabra y estudiar, escudriñar la Sagrada Escritura. Es muy importante. En esta semana 70 vemos que los libros de las profecías de Jeremías, de Apocalipsis, Daniel, son las que tú vas a encontrar que se van a desarrollar en este periodo de 7 años. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice. Asimismo, esto es en Israel. Este es el escenario donde se va a desarrollar la abominación desoladora en la semana 70. Así también lo vamos a encontrar en Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En 2 de Tesalonicenses 2:4 también explica esto. Aquí la explicación es que se quitará el sacrificio continuo, y esta es la abominación desoladora, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo va a hacer el anticristo. Cuando ya esté el anticristo, él se sentará en ese trono y se hace pasar por Dios. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Jesús. Primero, un gran evento cósmico se dará. El sol se va a oscurecer. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo, con poder y con gran gloria. Las 12 tribus de Israel andarán esparcidas en ese momento. En el arrebatamiento, esta es la palabra la parusia, y en la segunda venida de parusia, epifanía, que es en poder y gloria. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Asimismo, ahí se está refiriendo que las tribus están esparcidas por toda la tierra. Los judíos serán dispersados por el anticristo, y por eso los judíos llevarán el evangelio por el mundo al final de los tiempos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Todo el mundo va a querer tener a un judío en su casa porque sabe que Dios está con ellos. Así que eso es lo que van a hacer, hermanos. A hacer una profecía de Zacarías 8:23. Y retomando el orden de las preguntas. Primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Esta es la pregunta número 1 de las 3 preguntas que hemos formulado a través de los discípulos y están plasmadas aquí en la palabra de Dios. Pero para esto debemos explicar
¿desde cuándo comienza a correr y a evidenciarse de que el reloj profético de Israel se está dando de acuerdo a la profecía de Daniel, de acuerdo a la profecía de los otros profetas? Aquí tenemos que explicar el origen de la nación de Israel, cuándo surge nuevamente, qué marca el inicio entonces de que nosotros llevemos las cuentas para conocer en qué tiempo estamos y qué tiempo estamos por venir. Tenemos que aprender, como dice en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí hay unas cosas importantes que tú tienes que saber interpretar. ¿Quién es la higuera? ¿Quién es el verano? ¿Cuándo acontecerá todas estas cosas? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero, y estamos en Él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verano, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, que a la vez Yeshua es Yahweh, como enseñamos en la conferencia anterior. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es claro que el verano es Jesucristo. Pero ¿quién es la higuera entonces? Entonces tenemos que buscar en Oseas 9:10. Como uvas en el verano hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. Ahí está claro, hermano. La higuera es Israel. El verano es Jesucristo, es Yeshua. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas entonces? El verano. ¿Quién es el verano? Cristo. Cristo es el verano. Y aquí viene algo bien importante en Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí entonces vemos ¿cuál es la generación? Los discípulos pensaban que ellos eran la generación. Ellos pensaban que todas estas profecías eran para esos tiempos. No, pero esas profecías son para nosotros. Una generación, ¿cuánto tiene entonces? ¿A cuánto equivale? Es de que tú naces hasta que mueres. Y si nos vamos a buscar a la Sagrada Escritura en Salmo 90:10, vamos a ver ahí la respuesta. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, eso es lo que es una generación. De 70 a 80 años. Entonces estamos viendo claramente aquí la profecía. En la guía que nos da nuestro propio Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, nos orienta y Él dice: yo soy el verano, estoy a las puertas. La higuera es Israel. Entonces, ¿cuándo nace Israel como nación? El 14 de mayo de 1948, hermano. Y vemos de esta manera que el número 70 siempre aparece por todos lados y es un número muy utilizado por Dios. 70 semanas están determinadas, así lo dijo el profeta escrito ahí en Daniel. Se refiere a las 70 semanas. Aquí vemos que ya se cumplieron los 70 años de Israel. Estamos en 72 años ya cumplidos de haberse fundado el Estado de Israel a partir de 1948, y donde se ha dado la gran migración de gran cantidad de judíos hacia Israel. Estamos en el tiempo, ya hermano, de la profecía que habló el Maestro. El verano está cerca, Cristo está cerca. Así lo puede decir la Sagrada Escritura en Jeremías, en los libros de Apocalipsis y en Daniel. Ahí lo vemos, la semana 70 de Daniel, que ya hemos dado esta conferencia y que la pueden ubicar en la página de YouTube y en el mismo canal. Y esta profecía, Zacarías 12:3, ya se ha dado, hermano, y se ha cumplido, porque ahorita mismo la piedra pesada
es Jerusalén. Y el único presidente que se atrevió a proclamar como capital a Jerusalén, como capital de Israel, ha sido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y cumple esta profecía, porque todos aquellos que se cargaren a Israel serán despedazados. Trump habla de paz y seguridad entre israelíes y palestinos, porque el mismo Señor dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí no dice que nos asustemos, hermano. Aquí no dice que tengamos miedo. Aquí no dice que tengamos temor. Aquí no dice que nos escondamos. Aquí no dice que nos quedemos callados. Aquí dice que nos alentemos los unos a los otros. Los pastores no hablan de profecía porque se asustan, porque dice que asustan a la gente, entonces no quieren hablar de la profecía. O sea, tú estás en los caminos de Dios no porque vayas a tener miedo. O sea, no, aquí yo no estoy para enseñarte para que tú tengas terror, para que tengas miedo, sino que tengas confianza en el Señor, en Dios, y estés buscando cada día más, y busques cada día más de las cosas de Dios, y te metas y te profundices en la palabra, porque ahí está nuestro alimento, nuestra guía, nuestra luz, lo que nos orienta. Ahí está, el Señor nos dejó las guías que tenemos que seguir, y si no las seguimos, claro que nos vamos a perder, nos vamos a extraviar del camino. Es importante estudiar la Sagrada Escritura, siempre, hermano, porque aquí dice que no nos preocupemos. Tenemos que alentarnos, oye, sí, hermano, vamos para adelante, vamos a seguir, busquemos más al Señor. No es que tenemos llenarnos de terror, de miedo. No, hermano, así no es. Yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, de Jesucristo. Yeshua, ese es el espíritu de la profecía. Y si tú no hablas de la profecía, no estás hablando de Jesucristo, entonces, hermano. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. De esto se enseña, hermano, de que no nos preocupemos. Aquí el apóstol Pablo le escribe en la epístola de los tesalonicenses que ellos ya sabían de estos eventos, ya se le había hablado de esto. Pero esto no quiere decir que tú no le digas la verdad al pueblo de Dios. A aquellos que no conocen la palabra de Dios hay que decirle la verdad. Hay que decírsela completa. No hay que omitir o suponer que ya saben lo que dice la Sagrada Escritura. Así que hay que hablar completamente de acuerdo a la Sagrada Escritura, lo que dice en la Escritura, sin adulteraciones, tal cual como está en la palabra de Dios. Así hay que hablarle la palabra de Dios. Es necesario conocer, no para infundir miedo o terror, sino para que no seamos sorprendidos. Y aquí está la respuesta. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando repartan las tierras de Israel, a ellos le vendrá la destrucción repentina. Ajá. Aquí dice 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí sí nos hace la advertencia, hermano. Número 1, como ladrón, no sea sorprendido, que no nos sorprenda. No suceda como las 5 vírgenes que no quisieron llenar su vasija de aceite. Las 5 vírgenes prudentes agarraron su aceite, y entonces las no prudentes, las insensatas, querían que le regalaran un poquito el aceite. Y cuando fueron a buscar más aceite, cuando vino ya era tarde. Y el esposo no le abrió. No os conocí. Asimismo el Señor le dirá a muchos que han predicado el Evangelio y han adulterado a la palabra de Dios. La han cambiado y han diluido el Evangelio y sustraído versículos importantes de la Sagrada Escritura. O aquellos que conocen la verdad y no la han predicado tal cual es. Ya ellos tienen su paga. Yo no los juzgaré. El Dios los juzgará a ellos.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí se le advierte nuevamente, hermano, como ladrón en la noche. Es importante que sepamos esto, hermano, que el pueblo de Dios perece porque no estudia la palabra de Dios, no la escudriña. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios perdona, pero la ignorancia no perdona. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Mucha gente se han levantado y son burladores del evangelio. Se burlan y desde un púlpito comienzan a predicar un falso evangelio. Y en vez de ser portadores de la palabra de Dios, son burladores, son entretenedores. O sea, para mí lo de la palabra de Dios, para mí es algo muy sagrado, muy serio. Está bien que tú te bromees por fuera, pero cuando tú estás predicando la palabra de Dios, esto es serio, hermano, y es de mucho respeto. No es para bromas. Esto no es para andar haciendo bromas de la Sagrada Escritura, no se puede. Esto va contra todo lo que se nos enseña. En los postreros días vendrán burladores. Hay muchos burladores, hermano, que mofan de la Sagrada Escritura y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay muchos que comienzan a dudar, esto es lo que nos han enseñado desde muchos años, de que tenemos conciencia y no ha pasado nada. Yo no sé qué te dirán estos tiempos ahorita. ¿Qué tú piensas si esto es normal? ¿O tú te lo esperabas? Mucha gente nunca se lo imaginó, ni siquiera el pueblo de Dios se lo imaginó. Mucha gente dirá que siempre ha sido lo mismo. Pero la respuesta está aquí, hermano. Según de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos tienen por tardanza, piensa que todo se está demorando. No es porque el Señor quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que nadie se pierda. Por eso es que se ha alargado el tiempo de la gracia. La dispensación de la gracia se ha alargado, en la cual estamos ya en los últimos segundos, diría yo, en el reloj divino, en el reloj profético de Dios. La gente toma a Dios por tardanza. En Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto de tiempo de refrigerio? Un tiempo de descanso. Es un premio a todos los que perseveren hasta el final, hermano. Esto es lo que le espera a los que perseveren. Porque esto es una carretera, esta es una competencia de resistencia, hermano. Puede ser que en algunos momentos te sientas desanimado. Puede ser que no veas respuesta a tus oraciones. Pero es necesario que perseveres. No, porque no se tolera que tú seas tibio. Tiene que ser caliente, hermano. En la Sagrada Escritura tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que vivir la palabra de Dios. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Así que, hermano, como dice aquí en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que tú sepas todas estas cosas, hermano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar nuestro pecado ante el Señor, tratar de vivir una vida ordenada y ejemplar y perseverar en la fe, hermano, porque solamente la fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y comenzar a vivir en santidad, porque Él es santo. Así como yo soy santo, sé santo, lo dice Él mismo, el Señor Jesucristo lo dice en su palabra. Muchos hermanos están orando por esta situación que estamos viviendo, de que están pasando muchos problemas en diferentes países latinos, así como Estados Unidos y Europa. Hay problemas para el suministro de alimentos,
el suministro de medicamentos, pues Él nos enseñó a orar los unos por los otros. Así que oremos, hermanos, porque en este camino se han muerto muchos cristianos también. Muchos pastores han fallecido a causa de esta pandemia. Así que sigamos orando los unos por los otros, hermanos, porque así lo dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Espero que este programa le haya gustado, hermano, y haya sido de aprovechamiento a su vida espiritual y contestar algunas de las interrogantes que ahora mismo se tiene en el mundo. Que el Señor me lo bendiga y nos encontramos en el siguiente capítulo, si Dios lo permite, y si no ha venido.